Buenos días, mis hermanos, bendecidos en Cristo. Les habla su hermano, su amigo Leoncio Montes de Oca. Este es su espacio, Tiempo de Reforma, un espacio de formación destinado a la formación y la capacitación teológica de la palabra de Dios a través de enseñanzas bíblicas, a través de las páginas de YouTube Leoncio Montes, la cuenta en YouTube Leoncio Montes y las páginas de Facebook Leoncio Montes de Oca Ramos y Tiempo de Reforma. Quiero darle las gracias a todos los hermanos que están orando. Ya dentro de pronto, para la gloria del Señor, tenemos muy buenas noticias para el ministerio Bendecidos en Cristo. He aprendido a decir las cosas ya en el momento, cuando están a la mano. Lamentablemente muchas veces hay personas que no tienen el mismo deseo para las personas, ¿no? Tienen buenos deseos, entonces, pero le doy gracias a Dios porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Hermano, hoy vamos a hablar sobre uno de los temas más maravillosos. Bueno, todos los temas en la palabra de Dios son maravillosos, sin duda alguna, ¿no? Pero hoy vamos a hablar sobre el camino a Emaús. Este es un tema que ciertamente los apóstoles, tanto Mateo como Juan, no relataron en su biografía de Jesucristo o en los evangelios de Cristo en sus versiones. El evangelista Marcos hace una pequeña reseña sobre esto, pero el evangelista Lucas, el estudioso, el investigador, hace un estudio suficiente, profundo y detallado de una de las enseñanzas más maravillosas que podemos rescatar. Ciertamente, hermano, nosotros tenemos que entender algo, ¿no? En este momento, en el momento cultural, en el momento que está sucediendo, en el hecho histórico, aún no había iglesia, pero sí creyentes, ellos eran creyentes, ¿no? Y sucede algo que es una enseñanza alegórica para nosotros en este tiempo, porque es una lucha que todos los días nosotros como ya lavados en la sangre, como parte de esa congregación de ese cuerpo de Cristo, tenemos que luchar día a día. Es contra el desánimo, contra el desaliento, contra la decepción, una de las armas más efectivas que es utilizada contra nosotros. Yo voy a entrar de una vez en la palabra. Vamos a ir al Evangelio de Jesucristo en la versión del evangelista Lucas. Vamos a ir al capítulo número 24. Vamos a tomar primeramente en cuenta desde el versículo 13 al versículo 35, pero vamos a hablar también de su contexto porque es muy importante. Toda enseñanza de la palabra de Dios, aparte del mensaje espiritual que usted pueda, o la enseñanza espiritual que usted quiera extraer de allí, siempre tiene que enseñar en su contexto histórico y cultural en el tiempo, porque es importante para nosotros no desviarnos a lo que es una falsa doctrina o una falsa enseñanza. Dice así la palabra. El escritor sagrado, el canonizador, que canoniza la carta, coloca el camino de Emaús y comienza diciendo así: y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Esta es la versión Reina Valera 60, que es la versión que más comúnmente todos ustedes tienen a la mano. Por eso estoy tomando esta versión para extraer la enseñanza. Una aldea llamada Emaús que estaba a 60 estadios de Jerusalén, aproximadamente unos 12 kilómetros. E iban
hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Qué era lo que había acontecido? Bueno, leyendo el contexto, estamos hablando de la muerte, de la crucifixión del Señor y de su resurrección, que para ese entonces era un misterio que estaba velado para muchos de los no solamente de los seguidores de Cristo, sino muchos de los apóstoles, de los discípulos. Ok. Y dice así: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, gloria a Dios. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue, oigan, varón profeta. Fíjense cómo la percepción de esta persona en este momento ya no era la del Hijo de Dios, sino que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, eso sí, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero, acuérdense esto, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Este versículo es tremendo, ¿sí? Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Vamos a leer y después vamos a tomar exegéticamente, vamos a ir versículo a versículo, lo vamos a hacer en una forma sistemática. Pero noten lo importante, dice así: aunque también, ojo, nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, o sea, del grupo de unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, y quienes dijeron que él vive. Analizo otra vez el versículo, dice: y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo, o sea, ellos no le daban certeza a la afirmación. Vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, sabemos quiénes fueron, Simón y Juan. Y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces él le dijo, después de todo esto, el Señor no aguantó más y le dice: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, o sea, desde la Torá, y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos.
Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Wow. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en él en la misma hora, o sea, en ese momento, la comieron y se fueron. Volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, al resto de la compañía itinerante, ¿no?, que decía, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido a partir del pan. Es importante de esta perícopa rescatar lo siguiente. La perícopa es una figura retórica, la cual hay una enseñanza, hay un texto que es narrado y durante la narración se devuelve otra vez al principio, pero se puede extraer lo más grueso de la enseñanza del medio de ella, ¿no? Y es interesante que nosotros primero entendamos algo. Lucas hace mucho énfasis a lo que es Jerusalén y la subida a Jerusalén. Teológicamente, esto representa el encuentro con Cristo, con la redención. Y estos hombres, en plena fiesta, recordemos que el Señor cumplió las fiestas Pascua, las fiestas de primavera que estaban aquí señaladas eran Pascua, eran primicias y eran primeros frutos. Y en medio de todo esto, estos hombres se devuelven, salen de Jerusalén y comienzan a caminar en un sentido contrario. Emaús traduce, era un lugar de aguas termales, aguas tibias, templadas, y nos hace referencia el evangelista Marcos en el capítulo 16 que ellos volvieran yendo al campo, o sea, ellos volvían a hacer lo que hacían antes. Cleofas es, según la tradición judía, varios estudios, varias Biblias de enseñanza, entre ellos la Biblia Plenitud, el estudio bíblico de la Biblia de las Américas, hace referencia que según la tradición hebrea, Cleofas era hermano de José, el esposo de María, la madre de Jesús. O sea, eran familia política. Pero es importante entender algo, ¿no? Yo voy a hacer un énfasis desde que se les aparece el Señor y les dice, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Óigame, en la cultura hebrea, ellos creían, muchos de ellos, que el Señor iba a redimir la nación de Israel y que iba a libertar a la nación de Israel de la esclavitud del yugo romano. Ellos no entendían, en ese momento no entendían, y el versículo número 18 dice, respondiendo Cleofas, que le dijo, eres tú el único forastero que no sabe estas cosas. El versículo 19 le dice, el Señor les pregunta qué cosa, y ellos le dicen, de Jesús Nazareno.
que fue varón profeta. Ya no estaban hablando del Hijo de Dios, ya no estaban hablando de todas esas cosas maravillosas, aunque se hacen algún hincapié, ¿no? Que dice, fue varón poderoso en palabra y en hecho delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le habían entregado los principales. Pero el versículo 21 es importantísimo porque dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de venir a redimir a Israel. Es importante entender algo, hermano. Muchas de las enseñanzas, entiendan algo, ¿no? El hombre no puede discernir lo espiritual si no es por el Espíritu. Habían cosas que el Señor le enseñó a sus discípulos en parábolas, pero que el mismo Señor Jesucristo les dice que había muchas otras cosas que no les podía enseñar porque no las podían resistir, pero que más adelante las entenderían por el Espíritu, como de hecho así sucedió. Cuando nosotros leemos el contexto y comenzamos a leer el capítulo 24 de la versión de Lucas del Evangelio, habla de la resurrección. Cuando dice que las mujeres llegaron, les voy a leer el versículo número 5, no, 4, dice, aconteció que estando ellas perplejas por esto, ¿por qué? Porque habían llegado, habían puesto que la piedra había sido removida, ellas perplejas por esto, aquí se pararon junto a ella dos varones, dos ángeles, con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y le dijeron, y los ángeles le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos, le dicen los ángeles, de lo que os habló cuando aún estabas en Galilea, diciendo que es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de esas palabras y volvieron del sepulcro y dieron las buenas nuevas. Mas a ellos les pareció una locura. O sea, el misterio de la resurrección, hermano, hasta hoy en día para muchas personas ha sido algo difícil de entender, de digerir. Y esa es la clave del Evangelio. El entender que el Señor resucitó. Pablo lo dice, porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. En ese momento había muchas cosas que los discípulos no pudieron entender. Yo quiero, después de este camino, el versículo 36 dice así, Jesús se le aparece a los discípulos cuando estos dos hombres se devuelven, ya vamos a entrar otra vez en esa enseñanza, pero es para que ustedes aprecien el contexto, para que entiendan y tengan una clara enseñanza o una clara ilustración referente a esto, ¿no? Dice, mientras aún ellos hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Le muestra sus manos, sus pies, le pide comida. Pero miren lo que dice el versículo 44. Y él les dijo, estas son las palabras que yo os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, o sea, en la Torá, y en los profetas, y en los salmos, o sea, en la Taná completa, en el antiguo pacto completo. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Según Isaías 53, 1 al 12 y Oseas 6:2, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén.
y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo os enviaré la promesa de mi Padre, el Espíritu, sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sea investido del poder de lo alto. Entonces es importante que nosotros entendamos esto, hermano. Desde la simiente prometida del Génesis 3:15, ok, les voy a leer un extracto que tomé, a través del siervo sufriente, que es Isaías 53, capítulo que es piedra de tropiezo en muchos judíos ortodoxos que no creen en el Mesías. Jesús vuelve, se refiere también, les refirió el que traspasaron en Zacarías 12, el ángel del pacto en Malaquías 3:1. Jesús vuelve a referir a estos discípulos en el Antiguo Testamento. Cristo es el hilo que atraviesa todas las escrituras, el tema central que enlaza a continuación. Nosotros incluimos varios pasajes clave que Jesús tal vez pudo haberle mencionado a estos hombres en el camino a Emaús. Génesis 3:12, Salmo 22:69, Salmo 110, Isaías 53, Jeremías 31, Zacarías 9:13, Malaquías 3, 24, 33, 34 y muchas otras versículos, porque Jesús está a lo largo de toda la Biblia. O sea, la Biblia, hermanos, es un solo narrativo que habla de Cristo en sus personajes, en sus libros. Jesús tipificaba a ese Jonás, Jesús tipificaba a Isaac, Jesús tipificaba al mismo Moisés, a José, al sacrificio mismo de Abel que derramó su sangre para redimir. O sea, a lo largo de toda la palabra les relató. Porque muchas personas, ustedes saben que ellos no podían entender cómo Dios permitió que su hijo muriera en la cruz. Hermano, y hoy en día nosotros los cristianos, hermanos, tendemos a que el desánimo nos abata. ¿Saben por qué ha sido también eso? Culpa de las personas que han enseñado el Evangelio. Y es necesario decirlo, sobre todo esta doctrina herética del Evangelio de la prosperidad, el mal llamado Evangelio de la prosperidad. Usted le habla a una persona de eso y te relaciona la prosperidad con ser rico. Y resulta que próspero es aquel que camina en la bendición de Dios. Usted ya está bendecido, dice la Escritura en Efesios 1 capítulo número 3. Porque las bendiciones no son materiales, las bendiciones son espirituales. O sea, un hermano no está más bendecido que usted, o usted no está más bendecido que un hermano porque tenga más material, más cosas materiales. Eso no tiene nada que ver con las bendiciones. Entonces, ¿qué nos enseñó lamentablemente, hermano? Y muchas personas que predican el Evangelio, incluso en la llamada sana doctrina, pero han enseñado a predicar a un Dios mendigo. O sea, es rico, pero es un mendigo porque anda ofreciendo cosas, mendigando amor. ¿Ah? El Cristo de los parches. O sea, el Señor te quiere sanar, el Señor quiere restaurar tu matrimonio, el Señor te quiere dar un empleo, el Señor te quiere dar tu casa. No, el Señor lo que te quiere es dar vida eterna. Porque ellos no entendían como se está entendiendo. Ahorita el mismo problema lo tenían esta gente en ese momento, porque ellos entendían, ellos creían que su Mesías era esa especie de líder revolucionario, político, militar, que iba a destruir pues el imperio romano, que iba a hacer una revolución. Y resulta que, porque ellos no estaban en la capacidad de entender que Jesús vino a luchar la batalla más poderosa que ningún hombre podía hacer, que era la batalla espiritual para redimir al hombre de su condición de pecado caído en Adán. Alabado sea el nombre de Cristo. El postrer Adán vino a redimir espiritualmente la muerte que había tenido espiritualmente el primero. Por eso no entendían los mensajes de Jesús.
Y estas personas estaban desalentadas, así como en su momento ellos volvieron a Jerusalén, en su momento también Pedro y otros apóstoles abandonaron y volvieron otra vez a lo que hacían antes. Agarraron una barca y estaban pescando por allá. Y dice que Pablo andaba sin camisa, andaba, o sea, sin su vestido, sin su túnica. Esto alegóricamente es de abandonar el sacerdocio al que había sido llamado, y el Señor va a restaurarlo cuando le hace el llamado ministerial. Y miren lo tremendo, el Señor les dice: insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas les habían dicho. Le recriminó su falta de fe. A nosotros se les ha predicado a las personas el Cristo de los parches. Entonces muchas personas van al Evangelio no convencidos verdaderamente de pecado, sino buscando las bendiciones de Dios y no al Dios de las bendiciones. Entonces muchos no reciben lo que están esperando y se van, y muchos incluso al recibir lo que están esperando se van también, porque no estaban ahí por causa de Cristo, sino porque se les ofertó un evangelio de parche, un evangelio de mendicidad. Escúcheme, tal vez una dureza que yo le pueda decir en estas palabras, pero Dios no necesita de nosotros. Nosotros somos los que necesitamos de Él. Nosotros somos los que necesitamos ser injertos nuevamente en ese olivo. Entonces predicamos, incluso he escuchado una vez, escuché a un pastor muy amado, un ministro muy amado por mí, en una campaña diciendo, claro, lo dijo en broma, pero lo dijo también, ese es el mensaje que se pone: si no tienes novia, el Señor te consigue a tu esposa. Estamos ofertando el evangelio como si fuéramos unos mendigos, como si el Señor fuera un mendigo. No, hermano, Dios, es Rey, es soberano. Nosotros somos los que necesitamos de Él. Pero el desánimo, ¿por qué? Porque no estamos sustentados sobre la palabra. ¿Qué es lo que el Señor les hace acá? Él no le dijo, Cleofas, tú me conoces, siembra en mí que soy tierra buena. No le dijo, decreta, declara, conquista, porque esa es la otra, ¿no? Que se está predicando una metafísica. Conquista, arrebata, siembra, pacta la palabra. No, le relató las escrituras. Ellas hablan por sí solas. Y luego, miren lo maravilloso. Al llegar a donde iban, versículo 28, él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse. Hermano, mira, ministro y hermano que te congregas, tú sabes cuando una palabra es de Dios. Tú sabes cuando una enseñanza imparte un rema. Óigame, ministro, usted no debe dejar a la gente con hambre, porque si lo dejas con hambre es porque no los alimentaste bien. Una cosa es dejarlos con hambre, pero tú lo que debes dejar en ellos es ganas de más. No con hambre, eso es diferente, porque no los alimentaste, sino con ganas de más, porque lo que preparaste es sabroso, llena, nutre. Una enseñanza, una prédica debe dejar a las personas con ganas de más. Y ellos sabían, oh mi alma te alaba, Señor, que había más en ese hombre que les estaba hablando la palabra, que les estaba transitando a lo largo de toda la escritura, para que ellos abrieran sus ojos. Pero solamente fue cuando comunieron, cuando tuvieron la comunión, cuando estaban en la coinonía del partimiento del pan, que se dieron cuenta, wow, estas eran las palabras que el Señor dijo allá, cuando dijo: hacer todo esto, todas las veces que lo hagáis en memoria de mí, porque este es mi cuerpo, que por vosotros será entregado, y esta es mi sangre.
señal del nuevo pacto. Allí es donde se dieron cuenta. Y ya no podían seguir atrás, tuvieron que volver a Jerusalén, alabado sea el Señor, a decirle a los apóstoles, a los grandes ligas, a los ministros que estaban allí, porque ellos formaban parte, pero no eran de los originales, de los 12, pues. Y vinieron a contarle. ¿Por qué? Porque en ese entonces, en Jerusalén comenzó a correrse una bola impartida por estos mismos romanos y por los mismos fariseos, de que muy posiblemente, porque ellos estaban escondidos, porque a su líder lo habían matado, de que el cuerpo había sido robado. Y esa bola comenzó a crecer. Recuérdense que había fiesta, los judíos de todas partes, de todas las ciudades y de todos subían a Jerusalén para celebrar fiesta. Y esto fue un acontecimiento no poco importante. Y se corrían muchos rumores. Y precisamente el interés de los fariseos y de los escribas no era el reconocer las escrituras, sino el decir que se habían robado el cuerpo, para crear un mito y la leyenda. Alabado sea el Señor. Hermano, el desánimo puede venir a nosotros. El desaliento puede venir muchas veces. Porque ese es el problema, que nos enseñaron un evangelio rosa. No, todo te va a ir bien, a usted le engañaron, yo. Porque nuestro propio Señor nos dijo, en este sistema mundial tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido este sistema. Nosotros vemos las aflicciones día a día, las podemos ver en salud, las podemos ver en economía, las podemos ver en nuestra familia, las podemos ver en nuestro trabajo, cuando salimos a la calle a buscar las cosas y no conseguimos. Pero eso no tiene que ver nada con las bendiciones que ya están en su vida, hermano, que se manifestarán en su debido momento en lo espiritual. Yo les recomiendo, hermano, lean Efesios 1 completo. Allí están esas bendiciones. Dios a nadie le prometió riquezas, como muchos están enseñando por ahí. Dios lo que te dio es la sabiduría y el conocimiento para tú poder desarrollar todas esas cosas. Nosotros tenemos una posición privilegiada. Entonces, mis hermanos, ahorita están enseñando por allí, no, bueno, que tenemos que estar en la política, tenemos que estar. Nosotros podemos estar donde podamos estar o donde debamos estar, pero eso no es manifestar el reino. El reino no es que tú seas presidente, no seas ministro, no seas senador, congresista, gobernador. No. Manifestar el reino de Dios es someterte al señorío de Dios en tu vida y que la gente pueda ver eso a través de ti. Lo demás es añadidura, hermano. Establecer el reino de Dios. Eso es lo que estamos llamados. Entonces, Emaús representaba una antítesis de lo que es Jerusalén y de lo que representa la comunión con Dios, porque es volver atrás. Es un giro completo, es un giro de 180 grados hacia lo mismo, al desánimo. Hermano, este mensaje primeramente ministró a mi vida. Todo ministro de Dios debe predicar o enseñar un mensaje que primero te enseñe a ti. Yo he estado muchas veces en Emaús. Hasta hace poco contendía con Dios, como Job, diciéndole, porque yo mismo llegué a decirle, wow, Señor, siento que tú no estás, siento que porque Dios me dio una orden de hacer algo, y lo hice, sabiendo todo lo que venía. Le pedí vellones contra vellones, requete vellones, alábalo, y lo hice y lo volvería a hacer, porque hay algo que tú no puedes vender, que es tu integridad como ministro. Y le dije, wow, Señor, me lanzaste por un barranco, papá. Y el Señor, me imagino oyéndome como Job, como cuando hoy terminaste. Señor,
ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Y el Señor puso el sentir en mi corazón, amado. Las puertas que se te cierren, no te las abrió Dios, te las quiero compartir contigo. Las puertas que se te han cerrado, que te ha cerrado el hombre, no te las abrí yo, porque las puertas que yo abro nadie las puede cerrar, pero las puertas que yo te abro de acá en adelante, nadie las va a cerrar. Hermano, el desaliento, cuando usted analiza Santiago, usted dice, wow, tened por sumo gozo cuando os halléis en medio de diferentes pruebas. Usted analiza eso. Vamos a ir un momentico, por favor. Mi alma te alaba, Señor. Santiago capítulo número 1 dice, hermanos míos, versículo 2, tened por sumo gozo, que es Jacobo, ¿no? Nos lo tradujeron Santiago, este es el medio hermano del Señor, no el hermano de Juan, Boaterge no, él ya había muerto, de hecho capítulo número 5. El medio hermano de Jesús, que llegó a ser uno de los principales de la congregación de Jerusalén. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hermano, usted analiza esto así sencillo y usted dice, bueno, Santiago, tú como que estabas loco, como que estabas, yo no sé, bajo los efectos de algo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cómo vas a estar en gozo cuando halléis por medio de diferentes pruebas? Sigue diciendo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y capaces, sin que os falte cosa alguna. Hermano, mira, el Señor siempre atacó la falta de fe en sus discípulos. Óigame, yo no sé si a usted le gusta, espero que sí, como a todos nosotros, vivir la Escritura. Pero analice por un momento a Pedro. Hermano, Pedro caminó sobre el mar. O sea, Pedro hizo lo sobrenatural. Pero sacó la vista del Señor al ver las olas, los vientos. Dice que tuvo temor. Usted sabe lo que bloquea la fe. No es la incredulidad en sí misma, es el temor. Y el temor produce incredulidad. Y se hundió. Pero yo me imagino los discípulos, después de esa noche o al día siguiente, preguntándole a Pedro, a Pedro, oh loco, caminaste, hermano. Y Pedro, caminé. Pero Pedro le dijo al Señor, tuve temor. Los discípulos, óigame, hubo un evento donde el Señor multiplica el pan y los peces para 5,000 hombres. Porque cuando hablaba aquí culturalmente de 5,000 personas, estaba hablando de hombres, las mujeres y los niños no lo han contado. Se creen, según grandes historiadores, que en esa caminata, de hecho, de Marcos capítulo número 5 en adelante, habían por lo menos más de 20,000 personas. Y unos días después, iba a multiplicar para 4,000, menos todavía, y se seguían preguntando de dónde iban a sacar para que comieran. La incredulidad es parte, y muchas veces viene a nuestras vidas, hermano, no lo podemos, es como un ave que sobrevuela, como decía Lutero. Nosotros no podemos evitar que un mal pensamiento o que algo negativo venga sobre nuestras vidas, pero sí podemos evitar que albergue sobre nosotros y haga un nido allí. Tomás, todo el mundo le decía incrédulo, pero él era el más sincero de todos, porque él decía lo que los demás pensaban. Pero ¿saben qué? Él, en un momento, cuando iban a volver, cuando Lázaro decían que había muerto, muchos decían, oye, vale, déjalo tranquilo, Señor, ese duerme. ¿Por qué? Porque sabían lo que les esperaba.
si volvían a Betania, si volvían, iban a ser apedreados. Pero el único que se paró de todo fue ese, Tomás, y dijo, vayamos pues, y moramos también con el maestro. El incrédulo, el que todo le daba duda, pero luchaba contra esas dudas, y por eso el Señor lo amó, y tuvo el privilegio de decir, toca mis heridas, toca mis llagas. Alabado sea el nombre del Señor. Nadie te ha prometido, hermano. Si alguien te lo dijo, te lo enseñó, que este camino es de rosas, sí, es de rosas, pero también tienen espinas. Esa es la enseñanza que yo te puedo dar en el día de hoy. El Señor está con nosotros, Él es nuestra promesa. Él dijo que estará con nosotros siempre. De todo tiene el control, hermano. Hay situaciones, porque esa es una de las cosas, usted tiene que analizar, es por eso que es tan importante la exégesis de los términos, la etimología. La palabra prueba en la Biblia, usted la va a ver escrita en dos maneras en el griego, dokimazo y peirazo. El dokimazo es la prueba que viene de parte de Dios. Entiende que esa prueba no es para Dios saber qué es lo que tú vas a hacer, Él ya lo sabe, en su prognosis, en su eterno conocimiento. La prueba es para que tú te conozcas, yo me conozca, qué es lo que soy capaz de hacer, qué es lo que todavía me falta. Esa prueba es para edificarte, que es la prueba que habla Santiago. Pero luego hay otro tipo de prueba, que es la llamada peirazo, que es la que viene de parte del enemigo, de nuestra propia carne muchas veces, que es la que te quiere sacar de la voluntad de Dios. Para el enemigo sacarte de la voluntad, del propósito, para matarte incluso. Entonces, hermano, es hermoso, es maravilloso. Clave, estudio de la palabra y comunión con Dios. El equilibrio perfecto. Estudia la Escritura para que tu fe no esté fundamentada en doctrina de hombre, lo que el hombre enseña, no. Todo tiene que estar filtrado por aquí. Y la comunión para que tú sepas. ¿Tú quieres que Dios te hable? Lee la Biblia. ¿Tú quieres hablarle a Dios? Entra a orar. Es maravilloso, hermano. Hay motivos, sobre todo en estos tiempos, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Pero tenemos la palabra profética más segura, hermano, la palabra de Dios. Solamente Pablo dijo a los corintios, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene guardadas para nosotros. Pensamos que allá, después de esta vida, que Dios nos la va a enseñar. No, el versículo siguiente dice, pero ya no la reveló tan así. Usted no busque revelaciones fuera de aquí. Usted lo que puede pedirle a Dios es la iluminación de la palabra revelada que está acá. Caminemos con el Señor. Él está con nosotros todos los días hasta el fin. Yo espero haber sido de alguna bendición, hermano, su hermano y amigo, Leoncio Montes de Oca, Tiempo de Reforma. Dentro de poco comenzamos a subir lo que es el corazón de un ministro. Estamos preparando ese tema, espero sea de bendición, y otros temas más que tenemos por ahí, que pronto en su momento los vamos a estar anunciando, y por ahí vienen unas noticias hermosas y maravillosas para el ministerio. Gracias a los hermanos por su oración, muchos hermanos que están pendientes, que una u otra manera la religión los dañó, que no quieren saber muchos nada del evangelio, no quieren congregarse, han manifestado su deseo de congregarse nuevamente, de volver a congregarse. Gracias primeramente por la confianza. Los que me conocen saben quién soy. Soy lo que ven de mí, hermano. Doy de gracia lo que de gracia he recibido, y Dios es bueno, y es bueno y en gran manera. Cuando vayas a Emaús, date la vuelta y acuérdate que ahí está Jerusalén. Estudio la palabra y comunión con Cristo. Sean bendecidos, su hermano y su amigo Leoncio Montes de Oca, bendecidos en Cristo.